Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur. Es un placer saludarlos desde el Hotel Nacional de Cuba. Estamos justamente en el Salón de la Fama de este hotel que es Monumento Nacional y me place muchísimo que esté a mi lado una de las figuras también que ocupa un lugar, su imagen en este Salón de la Fama. Hablo de Danny Glover, ese excelente actor, productor norteamericano. Muchas biografías dicen también humanista, activista político. Me quedo sobre todo con las últimas características, aunque lo amamos todo por toda la labor que hace. Bienvenido, Danny, a Telesur. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Sobre todo teniéndola acá. Es una persona muy amada en Cuba y en América Latina, así que le estoy dando la bienvenida con mucho gusto. Usted está aquí participando en el primer encuentro de cineastas de África, el Caribe y la diáspora africana. ¿No le parece que nos conocemos demasiado poco los descendientes de África en esta parte del mundo, que conocemos muy poco del cine que hacemos? First international encounter of African cinema. Do you feel that we know each other very little, that we know very little about our descendants from Africa? I am certainly excited to be here at the first international festival. Estoy muy emocionado de participar en el primer Festival Internacional de Cine Africano. Y es significativo que soy, digamos, que el presidente honorario del festival. Es importante, en primer lugar, porque es el año de la descendencia africana, designado por las Naciones Unidas. Y también define una nueva expresión en una relación que es muy simbiótica entre los cineastas africanos y los cineastas de la diáspora africana. Cuando hablamos del Caribe, hablamos de la parte significativa de esa diáspora, aceptando que estamos hablando de más de 150 millones de descendientes africanos en esta región. Pero el festival nos permite hablar sobre esta relación en momentos críticos de la región, de la historia de la región, y un momento histórico crítico dentro de lo que es la historia de África y la actualidad de África. La producción cinematográfica, la producción cultural, después del fin del colonialismo en África, ha sido un proceso muy transformador, un proceso muy dinámico. Tienes la emergencia de in Mali, Suleiman Sisi, who's here at the festival. But you had an emergence of these extraordinary directors who began to shape the creadores que han ido forjando la identidad africana. Y esto ocurre a la vez que los esfuerzos en esta región a menudo han crecido ante esas expectativas. Tenemos producción cinematográfica en Haití durante la dictadura, en otras naciones del Caribe, sobre todo de habla francesa. Pero no hemos visto la resonancia que ocurre dentro de lo que es el proceso de la liberación. Para unir todo esto con las diversas historias que tienen cada una de ellos, es algo realmente importante, porque lo que vemos, y en particular quiero recalcar, en esta región, ya que esta es una de las regiones más dinámicas en el mundo en estos momentos. Por donde quiera que lo miren, lo que ocurre en esta región es excepcional, es extraordinario. Con las elecciones de hombres que han ascendido al poder proveniendo de las culturas indígenas,
individuos que provienen de la teoría de la liberación. Es el reemergir de la democracia. Y uso el término democracia porque en un sentido ella sirve de puente de la capacidad de la inclusividad de todas las voces, de la comunidad de negocios, de la comunidad del pueblo, de la comunidad obrera. Existe una dinámica que está ocurriendo dentro de estas dos democracias que nacen de la movilización intensa a lo largo de los años. Ok, una de las cosas que uno piensa cuando piensa que se ha dedicado este año a los afrodescendientes por las Naciones Unidas, usted lo comentaba ahorita. Sin embargo, qué paradoja, ¿no? Porque África en este momento está muriendo de hambre o de saqueo o incluso de una guerra que le ha llevado una alianza extranjera. ¿Ha servido de algo declarar un año de afrodescendientes cuando se está viviendo esta realidad en África? It's interesting that you're celebrating this year from the United Nations, or decreed by the United Nations, the year of Afro descendants. But it's a paradox, because at the same time you have a continent that's dying of hunger, that's dying of AIDS, and at the same time you have a continent that's being ransacked by wars that have nothing to do with the decisions made by the continent. So my question is, how do you feel about this paradox? Well, it's certainly, it's quite the dilemma that we struggle with. Es sin discusión parte del dilema con el que luchamos al estar celebrando este momento. Y como he mencionado, 150 millones de descendientes de africanos viven, el 90% de ellos en la pobreza. La violencia extraordinaria que se vive en el Congo, en lugares como el Sudán, en el norte de África, lo que está ocurriendo en Libia, en Somalia. En todos estos sitios donde vemos expresiones de violencia y de guerra, pero a su vez debemos aceptar el hecho y reconocer el hecho de que es un año importante, porque creo que lo que está ocurriendo es una revitalización del objetivo de un movimiento llevado a cabo por gente joven y por mujeres, mientras que todo esto está pasando. Y creo que es importante reconocer que, entre otras cosas, tenemos que resolver los conflictos internos y también reconocer todo lo que está pasando. Lo otro que está ocurriendo es, por ejemplo, si hablamos de Somalia, llevamos, digamos que una década, más de una década hablando de Somalia. Estamos hablando de un país que ha sido socavada por los conflictos internos. Antes de eso, la guerra con Etiopía. Y ahora es uno de esos estados fallidos. Pero también vemos que en ese lugar han ocurrido tres cosas simultáneamente: guerra, sequía, que de alguna manera podemos digamos que responsabilizar el cambio climático a eso, y los efectos de la situación económica, donde crecen los precios de los alimentos más por encima de lo que pueden pagar. Y eso potencialmente es algo que puede ocurrir en cualquiera de las naciones más aguerridas o en peligro de esa misma región.
the economic paradigm of a neo-economic paradigm, which el is paradigma dictated neoeconómico in most of the world, and which has failed que está ocurriendo en la mayor parte del mundo and also y que ha fallado en la mayor parte del mundo, y como tal la crisis económica mundial. Y el cambio climático y la crisis del cambio climático es algo que también hay que referirse, porque muchas veces lo sacamos del proceso y no se habla de eso. Pero encima de todo eso tenemos una disminución de los recursos respecto a las tierras como tal, a la producción de alimentos. Pero no solamente esto es algo a lo cual se enfrenta África, sino otras regiones del mundo. Pero ahora tenemos que, además de eso, hablar y bregar con el tema de los refugiados climáticos, refugiados por la sequía. 22 de las 53 naciones de África están en la lista de las naciones más en peligro de ser impactadas por el cambio climático. Y estas son cosas que tenemos que entrar a analizar cuando se habla de África. Y encima de todo eso, entonces tienes situaciones donde es sacarle los recursos al África. La guerra en el Congo es eso. Y a la misma vez vemos el poder emergente de naciones como Sudáfrica, que ahora están vinculadas en estos acuerdos estratégicos. Otra de las cosas que está pasando en la región esta es que el presidente de Brasil, Lula, ha decidido convertir a África en una zona de importancia. Actor, productor, activista político, humanista norteamericano que hoy nos acompaña en La Habana, Cuba. Seguimos por Telesur, acompáñenos. Y seguimos en el contexto del primer encuentro de cineastas de África y de los afrodescendientes del Caribe que se reúne en La Habana, Cuba, conversando con Danny Glover, actor, productor, activista político, humanista norteamericano, que nos acompaña en una de sus casi 20 o más visitas a Cuba. Danny, antes de cerrar el capítulo del tema de los afrodescendientes, quisiera un poquito de información sobre un film que usted ha producido o coproducido. Es The Black Power Misted. Se dice que es un extraordinario documento sobre ese momento fabuloso del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Cuándo lo veremos en esta parte del mundo? ¿Cuándo podrá Latinoamérica, Cuba, los festivales nuestros, tener acceso a ese magistral documento y que es en esencia The Black Power Misted? Talk to us about the Black Power, the film. Well, certainly, it's a project, Black Power Mixtape, that I'm very excited about. Es un proyecto el cual me tiene muy emocionado. From a standpoint that I'm a product of that movement. Desde el punto de vista de que yo soy un producto de ese movimiento. San Francisco State University. Yo estudié en la Universidad Estatal de San Francisco en 1967 y el 67 representa muchas fechas para ese movimiento, que a lo largo del tiempo, desde el principio de los 60, el Partido de Libertad Democrática, que básicamente aunaba a jóvenes expresando su visión respecto al cambio, salieron esos jóvenes contra la guerra de Vietnam y trataron de encontrar un lugar donde hallarse durante la convención del 64, la convención presidencial. El 4 de abril del 67, el doctor Martin Luther King
pronunció su famoso discurso, uno del cual muchas veces nos olvidamos, que era un discurso muy crítico ante la política norteamericana respecto a la guerra y sobre el militarismo y el materialismo. Y estamos hablando de algo que pasó hace más de 40 años y fue un discurso profético. Planteando que Estados Unidos tenía que ser una nación, Estados Unidos, que abandonara la guerra. Pero para realmente hacer eso, teníamos que pensar en nuestro compromiso moral ante las personas y no ante las cosas. Y también llegar a las congregaciones que salían del racismo. Y de todo eso nace el movimiento. Miembros de ese movimiento, Stokely Carmichael, que a su vez fueron los creadores de uno de los movimientos más importantes, que fue SNCC, que estaban en función de educar y organizar a la gente en el sur, básicamente en Alabama y Mississippi. Estos jóvenes ya venían con esa experiencia y vieron algunas de las cosas que estaba ocurriendo en los Estados Unidos urbanos, digamos, donde existía digamos que la segregación como tal. Que no era en las zonas urbanas no era una segregación establecida como tal, sino más bien sutil, al, digamos que excluir a ciertos grupos de asistir, de vivir, de relacionarse, de poder llegar a ciertos niveles. De eso nace Detroit en el 67, Newark en New Jersey en el 67. Todos estos son hechos que ocurren en la comunidad urbana negra, donde existían tensiones distintas a las que existían en el sur. Y aquí vemos que el partido, digamos que más notorio vendría siendo el Partido de las Panteras Negras, que sorprendió al Senado de California en el 66. Atacaron hoteles, atacaron el FBI, etc. Y toda esa historia alrededor de eso. Esto nos da una sensación de la historia y de cómo emergió, pero es visto desde el punto de vista de la televisión sueca. Los medios en Suecia no tienen la misma mentalidad de trabajo que lo tienen los medios en Estados Unidos. Y sobre eso trata la película. Pero el movimiento del poder negro, los jugadores claves, Angela Davis, Eldridge Cleaver, Bobby Seale, Stokely Carmichael. Sí. De hecho, la cara de Angela es la que está en el afiche. Cuando salió de prisión. Podremos verlo en América Latina pronto. We can see that film. We want to see that film. We'll be able to see that film. It just opened on September. Se estrenó September 9th, just this past Friday, el 9 de septiembre en Nueva York. It'll open in November in Europe, and I hope se estrenará en noviembre y espero que podamos estrenarlo en América Latina poco después de eso. Algunas de las imágenes de las que estamos hablando se referencian y, por supuesto, hablan de la Revolución Cubana, porque en el 67 la Revolución Cubana tiene solo 8 años.
Hay muchas formas en que podemos ver que este movimiento es parte del proceso de la democracia. Y ya que hablamos del movimiento y la gente articula respecto a la violencia, pero lo que no se está hablando es de las partes del movimiento donde se habló de la educación, la salud, la atención a los niños, que es algo que está en estos momentos discutirse en Estados Unidos. Hacemos otra pausa en esta conversación con Danny Glover, participante en el primer encuentro de cineastas de África y de los afrodescendientes en el Caribe, que coauspicia aquí la muestra itinerante del Caribe en La Habana, Cuba y también Telesur. Seguimos conversando con Danny Glover. Al regreso, acompáñenos con otras preguntas que tenemos para él. Danny Glover sigue conversando con nosotros aquí en La Habana, Cuba. Estamos en el Salón de la Fama del Hotel Nacional, Monumento Nacional también de Cuba. Danny Glover ha sido uno de los más activos defensores de los 5 cubanos presos en los Estados Unidos. Ha visitado por 3 veces a Gerardo Hernández, quien ha sido el más castigado de los 5. Quisiera que nos contara un poquito cómo ha visto a Gerardo Hernández y quizás explicarnos aquella frase que usted dejó escrita en la Escuela de Cine de La Habana, que dice que the art made the justice, el arte puede hacer la justicia. ¿Cree usted que será posible la justicia, que puede el arte realmente cambiar tanto tiempo de injusticia en el caso de los 5? You are one of the most influential people that has taken to heart the case of the Cuban Five. You are also a person who has taken the time and the energy to visit Gerardo Hernández for at least in 3 occasions. He being the most, let's say, punished of the 5. In the International Film School here in Cuba, there is a sign on a wall that says, "Art makes justice," actually spoken by yourself. Do you believe that art could actually bring justice in this case of the Cuban Five? There's a wonderful quote that hay una cita maravillosa Dr. Martin Luther King often que dijera el Dr. Martin Luther King. And it's by Carlyle. And he said, "No lie lasts forever." Nada dura para siempre. And I believe as we mobilize, y creo que en la medida en que movilicemos al mundo, y en particular mi país, alrededor de los actos heroicos de los 5 cubanos, que entonces se hará justicia y que la gente oirá y escuchará. A menudo la gente tiene que oír con el corazón, y a menudo cuando las personas hacen referencias a la Revolución Cubana no oyen con el corazón. Y cuando oyen con el corazón es donde el proyecto es dinámico. Un proyecto que intenta simplemente defender la soberanía cubana. Y con ello vemos que eso es una referencia importante para el mundo.